Un imperio de alitas, risas y uniformes icónicos que perdió $427 millones y terminó en bancarrota en 2025. ¿Qué error estratégico enterró a una de las cadenas más famosas de Estados Unidos? La respuesta no es lo que crees. Somos unos entusiastas de las grandes historias relacionadas con las marcas personales icónicas, negocios épicos, microhistorias especiales sobre la economía o dinero, y en cada video te entregamos el research más riguroso. Contamos con el apoyo visual de herramientas de IA, aunque somos nosotros quienes estamos detrás del guión de los videos. Ahora sí, te decía. Por 42 años, Hooters fue sinónimo de alitas de pollo buffalo, cerveza fría y un ambiente que definía una época. Su imagen se volvió instantáneamente reconocible, pantalones cortos naranjas, camisetas blancas y una fórmula sencilla que atrajo a millones. A mediados de los 2000, parecía que nada podía detenerla, hasta que sí lo hizo. En 2025, Hooters, aquella cadena que fue casi un fenómeno cultural, entró en protección de bancarrota bajo el capítulo 11, enfrentando una deuda que superaba los $376 millones destinados a ser reestructurados y vendiendo sus restaurantes corporativos a franquiciatarios en un movimiento desesperado por mantenerse a flote. Esta no es una historia común de fracaso empresarial. Es un caso didáctico sobre cómo una marca que parecía inmortal se quedó sin futuro. Hoy desglosamos el ascenso meteórico, los errores estratégicos deformadores y las lecciones que cualquier negocio, desde una startup hasta una multinacional, debe aprender si quiere sobrevivir al cambio constante del mercado. De ícono cultural a decisión estratégica fatal. Durante los primeros años, Hooters hizo exactamente lo que todo negocio exitoso debería hacer, encontró una propuesta de valor única y la explotó con precisión quirúrgica. No era solo un restaurante de alitas. Era una experiencia social, un lugar para ver el partido, socializar y descansar del ritmo diario. Ese modelo funcionó tan bien que, en menos de 2 décadas, la cadena se expandió por todo Estados Unidos y el mundo, con cientos de ubicaciones y presencia cultural. La marca se volvió parte de la conversación social y del imaginario colectivo. Pero cuando el entorno cambió, su estructura quedó congelada en el pasado. A mediados de la década de 2010, los patrones de consumo comenzaron a transformar el mercado de comida casual. Conceptos como fast casual y la explosión de aplicaciones de entrega de comida reconfiguraron cómo y dónde las personas comen. Hooters, con una estrategia centrada en la experiencia presencial, no se adaptó con la rapidez necesaria. Mientras otros jugadores pivotaban hacia formatos más flexibles y tecnológicos, Hooters mantuvo su fórmula intacta, confiando en el mismo atractivo tradicional que había funcionado décadas atrás. Esto creó un efecto adverso, la marca se volvió demasiado dependiente de su identidad original y perdió relevancia ante consumidores más jóvenes. Ese fue el primer paso hacia su declive. Una identidad que fue fortaleza en su auge, se convirtió en lastre cuando el mercado exigió flexibilidad y relevancia cultural. El auge que desafió toda lógica. El año era 1983. Estados Unidos vivía entre los riffs de guitarra de Thriller y la fiebre de los bares deportivos. En Clearwater, Florida, 6 hombres de negocios, sin experiencia alguna en restaurantes, decidieron que el mundo necesitaba un lugar donde se mezclaran 3 placeres universales: cerveza fría, alitas picantes y camareras carismáticas. Nació así una idea que, en papel, parecía una broma de medio tiempo, pero que se convertiría en un fenómeno de marketing global. En menos de 5 años, Hooters pasó de un solo local a 100. Para 2007, ya operaba más de 430 restaurantes en 28 países y generaba más de $1.000 millones en ingresos anuales. Su logotipo, un búho con mirada traviesa, se transformó en uno de los íconos más reconocibles de la cultura pop estadounidense. Era la síntesis perfecta entre provocación y nostalgia, una mezcla que muchos querían copiar, pero pocos lograban replicar. Lo que parecía un modelo simple, alitas, cerveza y sonrisas, escondía una maquinaria empresarial brillante. Hooters había comprendido antes que nadie el poder del marketing experiencial, no vendían comida, vendían pertenencia. El consumidor no iba solo a comer, iba a sentirse parte de un pequeño ritual social. Como diría años más tarde el profesor James Collins, la comida era el precio de entrada a una experiencia emocionalmente diseñada. Sin embargo, detrás del brillo y el bullicio, se gestaba una paradoja silenciosa. El éxito de Hooters dependía tanto de su identidad que cualquier intento por modernizarla amenazaba con diluirla. Era un equilibrio inestable, como caminar sobre una cuerda floja con un balde de cerveza en cada mano. Mientras la marca se expandía, su propuesta de valor se volvía cada vez más rígida. Durante las décadas de los 90 y 2000, Hooters fue inmune al cambio cultural.
Pero el nuevo siglo traería consigo algo que ni las alitas ni las sonrisas podían contrarrestar, una generación con valores distintos, sensibilidades renovadas y un sentido de comunidad que ya no encajaba con el modelo de entretenimiento masculino. Lo que antes parecía inocente y divertido comenzaba a percibirse como anacrónico. El auge, paradójicamente, fue el principio del fin. Porque mientras Hooters dominaba los titulares y abría nuevos locales, el mundo se movía en dirección opuesta. Y el reloj cultural ya había empezado su cuenta regresiva. Cuando la cultura cambia, el negocio tiembla. A mediados de la década de 2010, el viento comenzó a soplar en dirección contraria. Lo que alguna vez fue un símbolo de diversión inocente se volvió, para muchos, un reflejo incómodo de un modelo de entretenimiento en extinción. Mientras los millennials redefinían el consumo y la generación Z ponía la inclusividad en el centro de sus decisiones, Hooters seguía atrapado en el espejo retrovisor. Los datos lo confirmaban con brutal claridad. Entre 2012 y 2018, la cadena cerró más del 7% de sus locales en Estados Unidos. Las ventas estancadas y la caída del tráfico en tiendas físicas eran síntomas de algo más profundo, una desconexión generacional. Según análisis de la consultora Technomic, los consumidores jóvenes no solo buscaban buena comida, sino experiencias alineadas con sus valores, autenticidad, diversidad y propósito. Y Hooters, en cambio, seguía vendiendo una nostalgia que ya no tenía público. El cambio cultural no vino solo. Las aplicaciones de entrega como Uber Eats y DoorDash estaban remodelando el ecosistema gastronómico. De pronto, la experiencia presencial, el alma del negocio de Hooters, se volvió prescindible. Mientras marcas como Wingstop y Buffalo Wild Wings crecían hasta duplicar su participación de mercado digital, Hooters quedaba rezagado. En 2019, solo el 9% de sus ventas provenían de pedidos en línea, muy por debajo del promedio del sector. A eso se sumó la presión económica, los costos de los alimentos subieron más del 30% entre 2015 y 2020, y el salario mínimo en varios estados aumentó hasta un 40%. El margen operativo se redujo a niveles críticos. Lo que alguna vez fue un modelo rentable se transformó en un campo minado financiero. Según la Asociación Nacional de Restaurantes de Estados Unidos, más del 60% de los locales de comida casual enfrentaron pérdidas durante ese periodo. Hooters fue uno de los más golpeados. Y, sin embargo, el golpe más devastador fue simbólico. La marca que durante décadas se enorgulleció de vender una experiencia alegre y sin pretensiones se volvió blanco de críticas en redes sociales, donde su imagen comenzó a percibirse como un eco del pasado. En 2020, un estudio de la Universidad de Cornell sobre comportamiento del consumidor reveló que el 71% de los jóvenes adultos prefería espacios neutrales y equitativos frente a propuestas centradas en la estética sexualizada. El negocio seguía abierto, pero la conexión emocional, su verdadero motor, se había roto. El mundo ya no veía a Hooters con la misma simpatía, y sin esa chispa, sus alitas dejaron de tener sabor a éxito. Cuando reinventarse salió demasiado caro. Ante la tormenta cultural y financiera, Hooters decidió reaccionar. Pero lo hizo tarde y mal. Los directivos entendieron que su concepto estaba perdiendo fuerza entre los consumidores jóvenes y en lugar de replantear la esencia del negocio, se lanzaron a un intento desesperado por maquillar el modelo. En 2017, lanzaron Hoot's Wings, una versión de comida rápida casual sin las emblemáticas chicas Hooters. La idea buscaba atraer a nuevos públicos con un formato moderno, menús más saludables y precios accesibles. Pero el experimento fracasó. El nuevo concepto carecía del ADN que había hecho reconocible a la marca y al mismo tiempo no ofrecía nada suficientemente innovador para competir con cadenas como Wingstop o Buffalo Wild Wings, que ya dominaban el segmento. Era un híbrido sin identidad. Demasiado diferente para los nostálgicos y demasiado anticuado para los jóvenes. La compañía intentó entonces una ofensiva más ambiciosa. Entre 2018 y 2020, invirtió entre 8 y 10 millones de dólares por local en remodelaciones y digitalización. Amplió su menú en un 40% con opciones vegetarianas, platos bajos en calorías y postres, e inyectó 25 millones de dólares en tecnología para impulsar los pedidos en línea y mejorar la entrega a domicilio. Pero, según datos de la consultora Datacentrial, el retorno de esa inversión fue negativo, una pérdida del 12%. El problema no era la ejecución, sino la estrategia. Hooters intentaba conservar su identidad de los años 80 mientras quería parecer progresista, una contradicción insostenible. Como resumió el experto en branding Jonathan Hayes, Hooters quiso ser moderno sin dejar de ser Hooters. Era el equivalente empresarial a querer rejuvenecer sin soltar el espejo del pasado. Mientras tanto, la competencia capitalizaba la crisis.
Cadenas como Applebee's y TGI Fridays reestructuraron sus modelos hacia la experiencia digital y familiar, simplificaron menús y apostaron por la nostalgia bien administrada. Hooters, en cambio, siguió gastando millones para sostener una imagen que ya no seducía. En Estados Unidos, los márgenes de ganancia en la industria de restaurantes suelen ser del 5 al 8%. Hooters, en cambio, enfrentaba pérdidas operativas que rozaban el 15%. Cada local remodelado costaba más de lo que generaba en un año promedio. La marca no necesitaba un nuevo menú, necesitaba un nuevo propósito. El precio de no entender eso fue devastador. Lo que comenzó como una modernización terminó convirtiéndose en un agujero financiero de proporciones históricas. Y ese agujero, de $427 millones, sería el que finalmente los arrastraría hacia la bancarrota. El día en que se apagaron los neones. Cuando la pandemia golpeó en 2020, Hooters descubrió la fragilidad de su modelo. Un negocio construido sobre la experiencia presencial, la interacción social y el espectáculo visual, de pronto tuvo que competir en un terreno donde nada de eso importaba. Las sillas vacías, las pantallas apagadas y las cocinas reducidas a pedidos para llevar revelaron lo que muchos sospechaban: sin su ambiente característico, Hooters era solo un restaurante de alitas más. Las cifras fueron catastróficas. En el segundo trimestre de 2020, los ingresos cayeron un 57%, más de 200 locales cerraron temporalmente y 37 de ellos de forma permanente. Para 2021, el 70% de los restaurantes restantes operaban con capacidad limitada y las ventas seguían en caída libre. Según la Asociación Nacional de Restaurantes de Estados Unidos, el sector perdió más de $240 mil millones ese año, pero Hooters fue una de las pocas cadenas que no mostró recuperación posterior. La crisis no solo golpeó las finanzas, sino el corazón mismo de su concepto. La experiencia Hooters dependía del contacto humano, y en un mundo de mascarillas y distanciamiento, esa promesa se volvió imposible. Las campañas digitales no lograron reemplazar la atmósfera. Los consumidores habían migrado a opciones más prácticas y tecnológicamente eficientes, y cuando los restaurantes reabrieron, descubrieron que el público ya no los estaba esperando. Mientras marcas como Chili's o TGI Fridays se reinventaban con menús simplificados, pedidos desde el celular y promociones familiares, Hooters seguía apostando por un modelo presencial rígido, incapaz de adaptarse al nuevo consumidor. En 2022, los ingresos globales de la compañía seguían un 41% por debajo de los niveles de 2007, su año más próspero. La tendencia no mostraba señales de reversión. El golpe final llegó cuando los inversionistas comenzaron a retirarse. Los intentos por refinanciar la deuda fracasaron y la liquidez se evaporó. La empresa no solo estaba atrapada en un modelo obsoleto, sino también en su propia nostalgia. El búho que durante décadas simbolizó astucia y diversión se había quedado sin vuelo. Y el silencio que siguió en los locales cerrados fue más elocuente que cualquier balance contable. El colapso de un imperio de alitas. En 2025, Hooters confirmó lo que durante años había intentado evitar. Presentó su solicitud de protección por bancarrota bajo el capítulo 11, revelando una deuda acumulada de $427 millones frente a solo $389 millones en activos. Era el fin de una era. La marca que había hecho de la irreverencia un negocio multimillonario ahora buscaba protección legal para sobrevivir. Los documentos judiciales mostraron un panorama desolador. Las ventas en las mismas tiendas habían caído durante 22 trimestres consecutivos. El tráfico de clientes era 41% menor que en su pico de 2007 y la edad promedio de su público había pasado de 38 años en el 2000 a 56 en 2024. El dato era devastador: su audiencia no se había expandido, había envejecido con ellos. Y ninguna estrategia de marketing puede revertir el paso del tiempo. El director ejecutivo, Saul Mao, reconoció en la audiencia lo que muchos analistas ya señalaban. Fallamos en evolucionar nuestro concepto para satisfacer las preferencias cambiantes de los consumidores mientras cargábamos una deuda insostenible de expansión. Detrás de su confesión había una verdad incómoda: Hooters nunca planeó un segundo acto. Cada intento de reinvención había sido cosmético, no estructural. La bancarrota implicó el cierre inmediato de 175 locales, la reestructuración de $275 millones en deuda, la venta de sus derechos de franquicia internacional y el cambio de propiedad de 123 restaurantes restantes. Mientras tanto, otras cadenas que habían enfrentado crisis similares, como Applebee's, lograban sobrevivir gracias a estrategias de digitalización y adaptación de marca. Hooters, en cambio, llegó tarde a su propia salvación. El colapso fue más que financiero, fue simbólico. Representó el ocaso de un modelo empresarial que confundió nostalgia con permanencia. En un mundo que cambiaba a velocidad de vértigo, Hooters apostó por la inmovilidad.
Y el mercado, como siempre, cobró factura. El búho que una vez vigiló desde los neons brillantes terminó ciego ante la evolución del consumidor. Las 5 lecciones empresariales que Hooters ignoró. El caso Hooters es una radiografía de cómo el éxito puede convertirse en una trampa. Durante décadas, la empresa confundió popularidad con permanencia y asumió que su modelo icónico resistiría cualquier cambio cultural. Pero las marcas, como las sociedades que las consumen, deben evolucionar o morir. La primera lección es simple: una identidad de marca no puede ser una prisión. Aquello que te define también puede limitarte si no se adapta al contexto social. La segunda lección está escrita en los datos demográficos. Hooters no perdió clientes de golpe. Sus clientes simplemente envejecieron. Los millennials y la generación Z querían experiencias inclusivas, sostenibles y con propósito. El error fue no anticipar ese cambio, ni crear una propuesta paralela capaz de dialogar con nuevas generaciones sin alienar a las anteriores. Las empresas que ignoran la evolución de su público terminan hablando un idioma que nadie quiere escuchar. La tercera lección fue estratégica: diferenciarse no basta si tu diferenciador se vuelve polémico o irrelevante. Lo que alguna vez fue su ventaja, un ambiente divertido y provocador, se transformó en su talón de Aquiles. La cuarta lección apunta a la ejecución: las medias medidas no transforman modelos en crisis. Hooters rediseñó uniformes, amplió menús y digitalizó pedidos, pero eso no resolvía su problema de fondo, su esencia estaba anclada al pasado. Y la quinta, la más dolorosa: la deuda amplifica los errores. Hooters creció rápido, pero lo hizo apalancado en préstamos que la dejaron sin oxígeno cuando el negocio empezó a caer. El endeudamiento no es peligroso por sí mismo, lo es cuando se combina con un modelo sin innovación. Al final, Hooters no colapsó por falta de ventas, sino por falta de visión. En los negocios, el tiempo castiga la complacencia con intereses compuestos. El nuevo paradigma: relevancia cultural y evolución constante. El mundo actual no perdona a las marcas que no entienden el pulso cultural. En una economía dominada por la inmediatez y la transparencia, la relevancia se ha vuelto el nuevo capital. Las empresas exitosas no son las que defienden su legado con uñas y dientes, sino las que reinterpretan ese legado para cada generación. Lo entendieron Nike, Lego y McDonald's, que supieron transformar su herencia sin sacrificar su identidad. Hooters, en cambio, se enamoró de su propio reflejo. En el marketing contemporáneo, la autenticidad no se mide por lo que una marca dice, sino por cómo responde al cambio. El auge de la economía de valores, donde los consumidores eligen marcas alineadas con causas, sostenibilidad o diversidad, cambió las reglas del juego. Hooters nunca logró entrar en esa conversación. Intentó modernizar su imagen con campañas inclusivas, pero eran parches sobre un concepto que ya no conectaba emocionalmente con el público. El futuro empresarial pertenece a las marcas que se atreven a reescribirse antes de que el mercado las obligue. No se trata de negar el pasado, sino de rediseñarlo con honestidad. Las compañías que entienden eso, desde Tesla hasta Starbucks, han demostrado que la reinvención es más rentable que la nostalgia. En cambio, Hooters apostó a que su fórmula icónica era intocable, y el resultado fue una desconexión irreversible. El error de Hooters no fue ser irreverente, sino creer que esa irreverencia sería eterna. En un mundo donde las audiencias cambian de valores tan rápido como cambian de aplicaciones, el mayor activo no es la fama ni la tradición, es la capacidad de adaptación. La relevancia cultural no se hereda, se conquista cada día. Y quien deja de reinventarse, tarde o temprano, se convierte en una reliquia. El legado del error de los 427 millones de dólares. En los anales del marketing, pocos fracasos son tan simbólicos como el de Hooters. No por el monto de su pérdida, sino por lo que representa, el costo de ignorar la evolución cultural. La marca que nació para desafiar lo convencional terminó siendo víctima de su propio conservadurismo. Aquello que alguna vez fue una sátira alegre de la cultura pop, acabó atrapado en la misma caricatura que intentó explotar. El colapso de Hooters no fue una simple bancarrota, fue un diagnóstico de época. Un recordatorio de que el éxito no es un monumento que se erige, sino un proceso que se mantiene. Cada generación reescribe las reglas del consumo, y las empresas que no escuchan esas nuevas narrativas se condenan al silencio. Hooters no cayó por vender alitas o por mostrar más piel, cayó porque no entendió que los valores también cambian de menú. Su historia revela una verdad que trasciende industrias: la irrelevancia no llega de golpe, sino gota a gota. Cada decisión tardía, cada intento tibio de adaptación, cada deuda disfrazada de inversión, todo suma hasta que un día el modelo ya no respira. Es el precio que pagan las marcas que confunden fidelidad con inmovilidad. Hoy, los locales cerrados de Hooters se han convertido en piezas de arqueología empresarial.
No son solo espacios vacíos, sino espejos de una era en la que la provocación se confundió con identidad y la nostalgia con estrategia. El error de 427 millones de dólares no fue financiero, fue filosófico. Y su lección final es tan clara como sus Nians alguna vez lo fueron: el pasado puede inspirar, pero nunca debe dictar el futuro. La próxima vez que veas un letrero apagado o un local cerrado, recuerda, detrás de cada ruina empresarial hay una lección esperando ser contada. Hooters fue un fenómeno, pero también una advertencia. Si te apasionan las historias donde la economía y la cultura colisionan, suscríbete y deja tu comentario. ¿Qué otra empresa crees que hoy está cometiendo el mismo error que hundió a Hooters? No olvides que tu feedback es muy importante para nosotros, porque nos permitirá mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.